uno de los autores que yo les decía que es de sociología pura, pero que había estudiado muchas cuestiones vinculadas a lo organizacional. Es decir, de los aportes que él realizó a la sociología, yo tomé los que tienen que ver más con la parte organizacional. Particularmente de Durkheim me interesa, yo le voy a dar una definición de esas categorías conceptuales que dice ahí, para que la noten, pero me interesa sobre todo la segunda parte, ¿sí? Que es división del trabajo. Como yo les decía el otro día, de los 14 principios que tiene Fayol, que nosotros no los vimos prácticamente, se los mostré para que lo tengan en cuenta, les dije vamos a ir viéndolos a medida que aparezcan. Bueno, división del trabajo lo vamos a empezar a ver ahora desde una visión durkheimiana. Esa palabra creo que la inventé yo, pero bueno, que de Durkheim viene. Este, Así que los vamos a ir retomando a medida que vaya siendo, digamos, necesario. No es que no los vamos a ver, sino que los vamos a ir viendo de a poco. Cuando veamos neoclásicos, que creo que soy también, vamos a ir viendo también estos de unidad de mando, unidad de dirección. Bueno, hay unos cuantos que neoclásicos retoman. Bien, así que no se queden con la idea de que no vimos los principios de Fayol, sino que los vamos a ir viendo. Bueno, entonces, primero, algo más formal, les dicto un par de conceptitos sobre las categorías conceptuales de, de Durkheim y después vamos a la división del trabajo, que es lo que me importa, ¿sí? Así les queda ya como algo. Pongan categorías conceptuales, Durkheim, lo que les sea más sencillo a ustedes. Durkheim se escribe Durkheim. Qué poder de convencimiento que tengo, nadie escribe. ¿Que la miran después a la clase? Capaz que sí. Bueno, si la miran después, la miran después. Yo para que no se tengan que fumar otra vez mi clase de 2 horas. Bueno, categoría cohesión social es el primero de los conceptos. Ya va a ser la primera pregunta de final porque al ver que no nota nadie lo voy a preguntar. No, cohesión social es la integración de individuos a través del consenso. Si se pierden me frenan, ¿eh? Que se da a través de las normas. La palabra normas, márquenla porque es la primera vez que empieza a aparecer esta idea de normativizar. Y después el otro interesante es el de conciencia colectiva, otro concepto que es el de conciencia colectiva, que es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de la sociedad. Término medio quiere decir como en promedio, digamos, porque no todos van a estar de acuerdo con las mismas cosas, pero lo que se cree, el famoso deber ser, ¿sí? Y siempre que hablamos de cuestiones comunes, hablamos de en un momento del tiempo, porque obviamente siempre el tiempo está en constante evolución, o sea, no es que toda la vida va a ser igual. ¿Alguien habló? No. Le hago una consulta. ¿El primer término cuál era? Como el primer término, conjunto de creencias, el primer término, cohesión social, o el concepto, me decís vos. No, no, ¿me lo repite de vuelta? Sí, cohesión social y más o menos dije, a ver qué dije, Cohesión. cohesión, sí, No lo copié, C-O-H-E-S-I-O-N. lo copié, lo copié. Ah, ok. Bueno, a veces tenemos medio delay, por eso les sigo hablando porque los escucho más tarde. Eh, bueno, conciencia colectiva ya estaba. Y la idea de conflicto, que es, este es el concepto de Durkheim de conflicto, ¿sí? Ojo, después vamos a ver otros, pero anoten el concepto de conflicto de Durkheim. Dice que el conflicto es consecuencia de una mala división del trabajo. Eso nos va a llevar ahora a ver la división del trabajo. Entonces el conflicto ¿Cómo dijo? es consecuencia de una mala división del trabajo.
o sea, lo más importante de esto es que tiene una visión negativa, ¿sí? Del conflicto. El conflicto como algo negativo. Nosotros cuando veamos clase de conflicto más adelante, no sé si se va a llamar clase de conflicto, pero es un tema que vamos a ver que no es la única visión, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo que esta es una de ellas. Bueno, entonces él habla de la división del trabajo, como verán, si dice que una mala división del trabajo genera un conflicto, ahí me llegó creo que un mensajito. ¿Puede repetir qué cosa, dígame, cuando quieren que el concepto de conflicto? ¿Quién me habló? Marcia, sí, lo puedo repetir. El conflicto es consecuencia de una mala división del trabajo. Y después le dije que agreguen entre paréntesis o como quieran que tiene una visión negativa del conflicto, o sea, como algo malo. ¿No? Entonces eso nos lleva a decir que bueno, que para él aparentemente era muy importante la división, es muy importante la división del trabajo para considerar que una mala división del trabajo nos va a llevar a tener un conflicto. Entonces su teoría se basó en que una buena división del trabajo evitaría el conflicto social, que eso fue un poco la idea de él. Entonces es interesante analizar su visión de la división del trabajo, porque básicamente él establece dos maneras de dividir el trabajo. Pero antes de ver las maneras, me interesa decirles algo. Él dice que la división del trabajo aumenta las habilidades de cada trabajador, ¿sí? Y eso hace que ese trabajador se especialice, es decir, que mejora la fuerza productiva, ¿sí? De los trabajadores. Aumenta las habilidades de cada trabajador, por lo cual acrecienta su fuerza productiva. Entonces, él, desde la sociología general, ya está trabajando en lo que tiene que ver el aumento del rendimiento de los trabajadores, ¿sí? O sea que de alguna manera lo está aplicando a la organizacional. Y bueno, y considera que la división del trabajo entonces es un mecanismo de desarrollo de cada uno de los que colaboran dentro de una organización. Entonces él plantea que hay dos tipos de división del trabajo, una división del trabajo mecánica y una orgánica. La mecánica es aquella que prácticamente no divide el trabajo y que tiene una metodología en la cual, digamos, se basa en lo que es el famoso premios y castigos, digamos. O sea, el que se aparta de la conciencia colectiva, como dice en otro momento, o de lo que nosotros pensamos que debe ser, se sancionará, o aquel que cumple mucho con lo que nosotros creemos será, digamos, premiado, ¿sí? Esa sería como la idea mecánica. La escasa división del trabajo se basa en sancionar con penas al que se aparta de ese ideal del grupo. Y la parte orgánica, el tipo orgánico de división del trabajo, la división del trabajo es la que produce la cohesión social, es decir, es la generadora de cohesión social. La cohesión social él la ve como una idea de orden, ¿sí? O sea, en esta época de caos total, lo que se busca es cómo ordenar, organizar justamente a la sociedad. Entonces, por eso la cohesión social él lo ve como algo positivo, digamos, integrar a las personas. Entonces dice, bueno, una manera de integrarlas es dividir el trabajo. Por eso él da esto de mecánica y orgánico, pero la propuesta de él es la orgánica, digamos. La mecánica la cita como algo que se venía dando y él se opone a eso proponiendo la orgánica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? Que esta división del trabajo que produce cohesión social va a sancionar a partir de las normas. O sea, lo que decíamos hoy. Propone esta idea de las normas. Antes era, bueno, te apartás de lo que nosotros pensamos, sancionamos. Ahora no, ahora hay un contexto normativo, que eso es lo que él plantea, no quiere decir que ya había una, una gran cantidad de normas al respecto, pero él plantea eso, como esta idea de decir, bueno, la sanción viene por una norma que no respetaste, no porque a nosotros se nos ocurre que te escapaste de lo que nosotros pensamos. Bien, y por otro lado, él plantea lo que se llama las divisiones anormales del trabajo, así la llama él, digamos, anormales, que quiere decir aquellas cuestiones en las cuales la división del trabajo no se hace bien, entonces por eso lleva al conflicto. Él cree que, como dijimos hoy, el conflicto se da porque hay una división anormal del trabajo o no hay división del trabajo directamente. Él está convencido de que si la división del trabajo es correcta, no tendría por qué haber conflicto. Dentro de esas divisiones anormales del trabajo, hay una que se llama anómica,
¿De qué les viene anómico? ¿Qué puede llegar a ser? No, no googleen. Si les viene algo. Profe, Sí. ¿cuándo va a ser una división anormal? No entendí eso. Una división anormal del trabajo es cuando se divide mal el trabajo o no se divide. Entonces eso es lo que él dice que desencadenaría en un conflicto. Ahora, ¿cuáles son? Las voy a decir ahora, por las dudas. La primera de esas es la división anómica, que mientras vos me preguntaste esto seguramente fueron googleando qué era, pero ¿a qué les viene la palabra anómica? O algo que es anomio. Nada. La letra A adelante, ¿qué significa? Sí, Negación. Bien, negación. negación. Ahí Anaí tiró algo, pero voy a ver si alguien me lo dice. Va por ahí, Anaí, no es exactamente lo que pusiste, pero es parecido. Bueno, Anaí puso antinorma. No es antinorma, sino que es que no tiene norma. No es que están en contra de las normas, pero no tienen. ¿Sí? O sea, entre lo que puso Anaí y lo que dijo Jonathan, armamos una definición. Anómico es que no hay reglas, no hay normas. Por eso, una de las divisiones anormales del trabajo es aquella que se hace sin reglas, sin normas claras. Bien. Otra es la división coactiva del trabajo. ¿Qué es coactivo? Coacción y coerción son dos ¿Es por términos la que son. fuerza, profe? Muy bien, Melina, con la fuerza. El otro día creo que te dije algo que estaba mal, hoy está bien. Eh, sí, coacción y coerción son dos palabras sinónimos que significan cuando se hace por la fuerza, ¿sí? Es lo contrario al consenso, digamos. Este, así que bueno, él la ve como una división anormal del trabajo porque considera que es generadora de conflictos y división de clases. Creo que ahí se me cortó a mí el internet, ¿me están escuchando? ¿Me escucharon o se me trabó? A ver. ¿Sí? Ah, porque yo de repente los veo todos duros y ahí me doy cuenta que el problema lo tengo yo. Este, bueno, básicamente entonces Profe, entonces una división coactiva sería cuando... sí, sería cuando Profe, y se cortó ahí lo que me querías decir. una... Entonces No, que una división coactiva sería entonces cuando se hace a la fuerza. Exactamente. ¿O cómo? Sí, exactamente eso. Porque dice que genera conflictos y división de clases. ¿Sí? Estamos hablando de un momento, chicos, en el que no había nada. O sea, no había todavía, se estaban recién empezando a formar los primeros sindicatos, o sea, no había nada. Por la fuerza era, venía a hacer esto y si no te vas, digamos. No había normas, no había prácticamente ninguna protección. Entonces, por eso estamos viendo justamente cómo se empezaron a conformar todas esas cosas. Yo sigo viendo todo duro, pero bueno, si por lo menos me escuchan, quiere decir que todo que anda. Bueno, eh, y otra de las formas anormales es cuando no hay una división del trabajo clara, ¿sí? Esa sería otra de las formas anormales que él plantea. Y con esas tres estamos bien, porque plantea algunas más, pero no me interesa que se sepan todas. Esas son las más comunes, o sea, como para tener una idea general de lo que es la teoría de él. Básicamente el conflicto como algo negativo, la idea de que empieza a haber normas y fundamental, dividir bien el trabajo. ¿Mm? Eso sería un poco la idea. Por supuesto que es una teoría mucho más amplia, pero no viene al caso que la sepamos tanto. ¿Sí? Yo lo que les doy es el recorte que a mí me interesa que ustedes se queden de cada una de los pensamientos. Bueno, la escuela de las relaciones humanas, saltamos de Durkheim, ya Durkheim fue hasta ahí. La escuela de las relaciones humanas es una escuela, digamos, que empezó a dar origen, pero muy de a poco también, ¿sí? A lo que es la sociología. ¿Mm? Por eso es importante, la sociología aplicada a la organización. Que hablan. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se me trabó o me escuchan?
Se lo Ahora escucha, sí. profe. Ah, pero se había trabado. Sí. Sí. Qué barbaridad. No sé por qué yo pagué. Ah. Bueno, cualquier cosa, si en algún momento se me traba, por favor mándeme por el chat o algo, porque yo no me doy cuenta y me empiezo a desesperar. Bueno, entonces, la Escuela de las Relaciones Humanas le da origen a le empieza a dar origen al tratamiento social dentro de lo que son las empresas, ¿sí? Entonces ahí de alguna manera podemos decir que empieza a surgir la preocupación por la sociología de las organizaciones. Esta escuela fue el máximo exponente de la escuela es Elton Mayo, ¿sí? Que es este señor que está acá cómodo en un sillón, que básicamente su forma de ver las cosas estuvo influenciada por la intención de salir de un clima de caos importante que tenía que ver con la posguerra, que básicamente era después de la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Y esa Primera Guerra Mundial, entre muchas otras consecuencias, que no importa, porque eso lo pueden encontrar en internet, generó el pasaje de las monarquías a la democracia. Entonces es importante ver el contexto histórico porque el autor escribió desde esa línea. O sea, antes la forma de ver las cosas era muy distinta, por lo cual, digamos, eso marca también el pensamiento de cada uno de los autores. Antes era la monarquía, el poder que le otorgaba la religión, que era un ser divino, el monarca, etcétera. Y empieza a pasar esto de que la gente y las clases medias sobre todo se empiezan a organizar para decir, bueno, hay algunas cosas que están mal, tenemos que empezar a cambiarlas. Entonces de esa manera empieza de a poco a transformarse las monarquías en regímenes democráticos, ¿sí? También empieza a desarrollarse lo que es la legislación social y a surgir los primeros sindicatos, ¿sí? Primeros sindicatos que era el grupo de trabajadores que no estaban de acuerdo, por ejemplo, como hablábamos el otro día con la revolución industrial, y se empezaban a juntar para decir, bueno, acá necesitamos algunas condiciones laborales que se nos aseguren. Yo el otro día les comentaba que en la época de la revolución industrial no existía la jornada laboral directamente, o sea, no es que no era la jornada laboral de hoy, sino que directamente no existía, trabajaban 16 horas, las horas que sean. Bien. Y lo que viene también en todo este contexto histórico empieza el desarrollo de lo que es las ciencias sociales, como la idea de empezar a, digamos, a calmar todo este caos que venimos hablando después de la posguerra, ¿sí? Porque ustedes sabrán que después de una guerra, y aparte de una guerra mundial, como fue en este caso, no es que qué lindo llegó la paz, sino que hay un montón de consecuencias negativas, como por ejemplo las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, las pérdidas económicas. Es muy frívolo decirlo, pero es verdad. Toda la destrucción que genera una guerra y todo el presupuesto que se gasta en todo lo que se usa para una guerra, digamos, también genera muchas pérdidas económicas. O sea, nada es bueno dentro de lo que hay en una guerra. Entonces empieza como la idea de la creencia, de los pensamientos y las ciencias sociales para decir, tratemos de buscar el orden, lo que hablábamos recién con Durkheim, ¿no? Tratar de buscar un poco el orden de las cosas. Bien. Y el aporte de Hermida lo dejamos para después. Básicamente me interesa que sepan de Elton Mayo, que realizó una experiencia que se llama de Hawthorne, que no importa tampoco el nombre, pero que él lo que realizó es un estudio, digamos, en la que estudiaba un grupo de trabajo y a ese grupo de trabajo él iba modificando determinadas condiciones de trabajo. Por ejemplo, los veía y los observaba cómo trabajaban y de repente, de la nada, les daba un descanso y los volvía a ver si trabajaban igual, si el rendimiento mejoraba, si el rendimiento empeoraba. Es decir, el antecedente que hay a Mayo es un grupo de una empresa que trató de modificar estas condiciones, pero lo que modificó fueron las condiciones físicas. Entonces trabajó sobre la iluminación. Por ejemplo, les ponía más iluminación, menos iluminación, para ver si el problema de la productividad estaba ahí, digamos. Cuando vieron que los resultados no eran, digamos, no modificaba el rendimiento si le ponían más o menos luz, bueno, ahí lo llamaron a Mayo y Mayo dijo no, porque las condiciones físicas no son las que hay que cambiar, sino que hay que cambiar las condiciones sociales de trabajo. Entonces ahí empieza la idea de social adelante del tema. Entonces les empezó a dar descanso, les empezó a dejar tiempo para que se empiecen a vincular, los empezó a incentivar desde el punto de vista, digamos, de la estructura informal de la organización, empezó a visualizar si había líderes informales, bueno, una serie de cuestiones que empezó a analizar y que empezaron a dar más beneficio. Y también otra cosa que hizo, que fue interesante, fue empezó a rotar un poco las tareas.
¿Se acuerdan que Taylor lo que decía era, bueno, cada uno hace una sola tarea, se dedica siempre a la misma y se especializa? Bueno, Mayo trató de romper con esta monotonía, digamos, decir, bueno, y a ver si los rotamos un poco, qué pasa, si se sienten un poco mejor en el trabajo. Bueno, por lo que estamos hablando parece muy adelantado, digamos, en lo que planteó. Acá yo les puse primer estudio aplicado a las condiciones laborales. Y acá les pongo pre-Mayo, o sea, antes de llamarlo a Mayo, hacen el estudio de la productividad con la iluminación. Acá no les puse, pero se los dije. Como no funcionó, lo convocan para estudiar las condiciones sociales, ¿sí? Y ahí empieza toda la idea de Mayo. Uy, esto no se ve nada con el color que le puse. Ahí mejor. Bueno. Algunas conclusiones de la Escuela de las Relaciones Humanas. Si ustedes agarran un libro que trate de la Escuela de las Relaciones Humanas, van a ver que le explica todo el proceso que hizo paso por paso. No me interesa que lo sepan, porque son como 17, 18 pasos de todo lo que fue agregando, todo lo que fue sacando. A mí lo que me interesa es que veamos qué es lo que concluyó con todo eso. O sea, por qué fue importante, qué logró con todo eso. Bueno, algunas de las conclusiones de las cosas que fue logrando. El nivel de producción tiene relación directa con la integración social. Es decir, que empieza a complejizar la visión del trabajador, que antes era visto, volvemos a Taylor siempre, era visto como una persona que solamente iba porque le decían que tenía que trabajar y porque se quería ganar el salario, ¿sí? Lo que era el hombre económico en ese momento, como dice acá al final de todo, Mayo lo va a transformar en una visión de hombre social. Entonces va a decir, el trabajador no solamente quiere cobrar su salario, sino que también viene a vincularse con el otro, ¿sí? Al trabajo. O sea, busca vincularse, busca pertenecer a determinados grupos, ¿sí? No es un ser que está solo en el mundo y solamente quiere cobrar para vivir. También es un ser que le interesa el vínculo. Entonces por eso dice, la relación directa o el desencadenante que modifica la producción no tiene que ver ni con la iluminación ni con ningún factor físico, tiene que ver con la integración social. Aquel trabajador que se sienta a gusto en el trabajo y con sus compañeros y que se logra integrar socialmente es más productivo, se siente más satisfecho en el trabajo. Bueno, entonces aparece mucho la palabra social, comportamiento social de los trabajadores, la consideración de grupos informales, que hasta ahora no venía apareciendo en la evolución de las ideas. ¿Qué quiere decir grupos informales? Quiere decir que hasta ahora veníamos hablando de un director y los trabajadores, y bueno, dentro de los trabajadores muchas veces ocurre que hay lo que se llama líderes informales, pasa en todos lados eso. Gente que no tiene una jerarquía dentro de la empresa superior, pero que logra captar la influencia de los demás, o logra ser una influencia para los demás, porque lo admiran, porque sea por su talento, por su trayectoria, por la antigüedad, por lo que sea, es un líder informal. Entonces Mayo empieza a considerar esas cuestiones. Y bueno, también hay que escuchar cuáles son las condiciones que tienen estos líderes informales para que los trabajadores se sientan influenciados por él. O sea, algo bueno tendrán, diciéndolo de una manera más directa. Entonces empieza a hablar un poco de lo que es la organización formal y la organización informal, o la estructura formal y la estructura informal. Cada individuo incide en el comportamiento de los demás, que es lo que veníamos diciendo, y también habla de los efectos negativos de la monotonía, que también ya lo hablamos recién. Monotonía tenía que ver con esto de que planteaba Taylor de que todos se dediquen siempre a un mismo trabajo. Eso es monótono, ¿sí? Cuando algo no cambia, siempre lo mismo, ¿qué pasa cuando algo está monótono? Nos aburre, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Mayo un poco es eso. Bueno, hay que empezar a rotarlos un poco, que hagan otra actividad, que empiecen a cambiar, para ver si eso los motiva un poco más. Bien, y el pasaje del énfasis en las tareas al énfasis en las personas es algo que ya también venimos diciendo. Hay algunas conclusiones que son, o sea, no son tan de manual directas, ¿eh? Son cosas que fui anotando yo. Algunas por ahí se pueden ir reiterando, o significa más o menos lo mismo. Y la supervisión flexible y simpática, eso es otra cosa que él agregó también, como para decir, bueno, no es dejar que hagan lo que quieran, no es dejar de analizar si están trabajando bien o no, pero quizá una supervisión, digamos, más, como dice ahí, más simpática o más flexible. Él también iba cambiando un poco esto de la supervisión y, por ejemplo, un día los hacía trabajar sin supervisores, a ver si cambiaba el rendimiento. Y bueno, él notó mejorías en el cambio de las condiciones sociales. Y eso es considerado uno de los trabajos más reconocidos también de lo que es la historia de la administración en este caso. Esta es una escuela de las relaciones humanas, pero vinculada a que se estudia en administración también. Bueno, y acá, ¿qué pasa con el muchacho Palacios?
que tiene acá un lindo gorrito y unos bigotes al estilo Camilo, cantante de... em, Palacios era no era un autor, sino que era un político argentino. Se estudia, se analiza justamente porque es argentino, pero una cosa que les quiero aclarar para que no les lleve a confusión, por eso saqué la filmina, ahora la vuelvo a poner. Palacios estuvo mucho antes que Mayo, es decir, ya estaba muerto cuando fue la época de Mayo. Pero ¿qué pasa? No, él no fundó una escuela de la administración y tampoco tuvo una trascendencia internacional. Lo que sí tuvo fue libros donde él plasmó su pensamiento, básicamente su pensamiento político, porque él era del Partido Socialista y es como uno de los fundadores del Partido Socialista en nuestro país. Y él escribió un libro en el cual habló de los trabajadores y bueno, desde una perspectiva socialista obviamente. Y ahí lo que hace es hablar mucho de los trabajadores y de la relación con las empresas y bueno, le da con un caño a Taylor también, como el otro día creo que era Rocío que lo decía, que lo estudió en administración. Pero básicamente él como que anticipa, tipo un spoiler, anticipa un montón de cosas que después va a decir Mayo como 200 años después. Y bueno, Mayo obviamente empezó a escribir su libro como si fuera el primero, pero en realidad Palacio ya había dicho algunas cosas con respecto al tema de la monotonía, por ejemplo. Bueno, él va a tener una visión pro sindicatos, ¿sí? Porque bueno, básicamente por su ideología. Y va a tener una introducción de lo que es la idea de estrés. Quizá no lo va a usar, no va a usar la palabra estrés, ¿sí? Pero bueno, él va a ya hablar de lo que es el estrés un poco, que lo que hoy hablamos como estrés. Entonces él va a hablar de la salud de los trabajadores. Es uno de los primeros en hablar de la salud de los trabajadores. Él va a hablar, por ejemplo, bueno, como hablábamos el otro día, el libro ya se llama La fatiga, o sea que con eso ya uno se tendría que dar cuenta más o menos por dónde viene la mano. Él empieza a hablar del sistema taylorista, hace una crítica importante al sistema taylorista, y lo que plantea es eh, que los trabajadores trabajando con esas condiciones laborales y sin cambiar de trabajo y siempre haciendo lo mismo, van a llegar a un momento de... Él usa la palabra surmenage, esa es la palabra que usa. No dice estrés, pero dice la palabra surmenage. ¿El surmenage saben lo que es? No. ¿Como un colapso? Como un colapso, dice Jonathan. ¿Alguien lo quiere pelear? Ah. Eh, ¿Nada más? ¿Alguna otra idea? ¿Nunca habían escuchado la palabra? ¿No? Tengo entendido que es como que se ponen en blanco. Eso sería como cuando uno rinde un examen oral, digamos. Lo que ponen ahí. Que se te viene todo en blanco. Viene a ser como un colapso de la persona. Bueno, entonces estás de acuerdo con Jonathan. Ahí me panquequeó. Este... Bueno, sí, está bien, eso es como un colapso, sí, básicamente eso. Es como, yo lo traigo a palabras de hoy, es como un exceso de estrés, digamos, que puede llevar a un colapso, correcto. O sea, esa sería la idea de Surmenage que él usaba. ¿M? Pero se lo digo porque después porque capaz dicen, no, porque Palacios hablaba del estrés y alguien les va a decir, no decía la palabra estrés, pero bueno, básicamente era lo mismo, ¿sí? Sí se preocupaba por la salud de los trabajadores, que eso es lo importante. Acá les tomé un textual del libro de él que dice un sistema cuyo afán es la mayor producción, con despreocupación por la salud de sus trabajadores, es un peligro para la grandeza de los pueblos, saturando de fatiga a los productores. ¿Entienden? O sea, básicamente eso es lo que... Esta es una frase muy, digamos, representativa de su pensamiento, ¿sí? Este, y también se había puesto todo en esta foto, además el sombrero, el moñito también. Uy. Bueno. Ahora volvemos a la teoría de las relaciones humanas y la apreciación crítica que hace nuestro amigo Chavenato, como siempre. Bueno, lo primero que plantea es una posición cerrada esa la teoría clásica. Básicamente lo que quiere decir con esto es que Mayo no consideró directamente los aportes de Taylor o de Fayol y escribió de nuevo, digamos, como diciendo todo lo anterior no sirvió, hay que pensar en esto. No tomó, digamos, las cuestiones positivas de la teoría
clásica. Bueno, visión incompleta y superficial de Profe. conflicto. Sí, ¿quién habló? Melina, se le cortó hace un ratito. Hace un No se le ratito, escuchó. hace media hora, no me escuchan nada. Que ¿hasta dónde se escuchó o por dónde Eso arranco? explica. Las críticas de Chavenato estaba. Sí. A partir de que dijo Chevenato. Ah, bueno. A partir de que dijo hola. Bueno, básicamente Chavenato hace estas críticas, hace unas cuantas más, pero bueno, yo ya después se ponía como muy reiterativo y tampoco me interesa que se la sepan de memoria, ¿sí? Sí que tengan la visión de la propuesta del autor, que siempre cuando uno se lo plantea parece que es buena, porque por el propio autor, y después ver la crítica de lo bueno y lo malo, digamos, que señala Chavenato. Bueno, la primero que decía entonces era la oposición cerrada a la teoría clásica, que tiene que ver con que no rescata nada de la teoría clásica, o sea, él empieza, baraja idea de nuevo, digamos, no es como que todo lo anterior no sirvió, y él empieza a escribir lo que considera que es correcto, o sea, solamente ve cosas negativas de la teoría clásica. La visión incompleta y superficial del conflicto, bueno, como les dije el otro día, Chavenato escribe con el diario de hoy. Obviamente en ese momento no había la idea de conflicto que hay hoy en día. Fíjense que Durkheim, por ejemplo, ya lo veía como algo negativo. Entonces en ese momento el conflicto no es como hoy en día que vemos el conflicto puede ser una gran posibilidad para que lo que venga sea mejor. En ese momento era como el conflicto es lo malo, ¿sí? Entonces de ese modo a eso se refiere, a eso se refiere Chavenato. Concepción romántica del operario, o sea, lo que quiere decir con esto es que como que es lo opuesto a Taylor, así como Taylor lo consideraba un animal, digamos, como que Mayo lo considera un ser social, bueno, es lo que dice Chavenato, ¿no? Parcialidad en las conclusiones, dice como que las conclusiones de él están sesgadas a que la estructura informal sea más importante que la formal. Y la limitación del campo experimental, básicamente porque sus trabajos se refirieron también a lo que es el interior de la fábrica. O sea, hasta ahora el único que estudió de los autores puros de administración que vimos, el único que estudió la organización en general fue Fayol, ¿sí? Taylor se enfocó en la industria y Mayo también, o sea, la parte del productor y director. Fayol, para los que no estuvieron en la clase anterior, ver parte de Fayol, porque es importante, de la clase 2, es considerado uno de los padres de la administración porque es un clásico también, pero además de eso, porque concibió la administración a la organización, perdón, como un todo, ¿sí? No solamente la parte de lo que sería la función técnica para él, ¿sí? Esto fuera de broma sí puede ser una pregunta, porque es importante saber cuál es la concepción de la organización que tenía cada uno. Para Mayo y para Taylor era la industria, la fábrica, y para Fayol dijo no, la organización es mucho más que eso. Y los principios fayolistas hoy en día se siguen utilizando. Bueno, esto era la clase 2, o sea, la clase pasada. Y para cerrar, bueno, habíamos hablado de esto, de que había dos que se empezaban a desarrollar las ciencias sociales, y básicamente lo que agrega Chavenato, por eso lo puse acá abajo, es que las dos ciencias que más se empiezan a desarrollar en esa época de ciencias sociales son la sociología, justamente, la sociológica, y la psicología social. Después más adelante va a haber autores que van a retomar los aportes de Mayo y van a fundar lo que se llama la Escuela de la Sociología y la Psicología, que la vamos a ver después. Sí, no sé si nos va a dar el tiempo para hoy, me parece que eso ya va a quedar para la que viene. Pero bueno, esa escuela es también, digamos, retoma un poco lo de las relaciones humanas para, a partir de ahora, como les dije el otro día, todos retoman algo y lo amplían, lo profundizan, lo resemantizan, como vimos el otro día. Bueno, entonces hasta acá era la clase pasada. Sí, guardar, no sé qué habré puesto, pero... Ahora vamos a la clase de hoy. Es como que recién empieza la clase. No, pero bueno, yo voy armando las clases y después en la dinámica se va dando otra cosa. No hay problema por eso. Bien. Ahora vamos a pasar a un nuevo contexto histórico que tiene que ver con el contexto del año 30 aproximadamente.
en la cual se generan una serie de hechos importantes. Algunos los adelantamos la clase pasada. Eh, a ver a qué los lleva estas imágenes, alguna de estas. Hubo una crisis, ¿o no? Una crisis económica. El Sí, 29. muy bien, como si lo hubieses leído ahí arriba. Sí, la Gran Depresión, la crisis del 29, más conocida como la crisis del 30, o sea, como fue una crisis muy importante, el 29 el 30, o sea, no importó tanto el año porque fue una crisis que generó consecuencias durante muchos años. ¿Por qué se produjo la crisis del 30? ¿Alguien lo sabe? Profe, la crisis del 29 es la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Es eso? Es conocida por la caída de la bolsa, muy bien, caíste justo en De Wall Street donde quería que y caiga. después Ah, la este, dictadura. sí, Y decía, después fue la dictadura. claro, está bien, no es que No estamos... estaba así, no estaba así como si era en Nueva York o era en otro lado. Sí, es esa, la de Wall Street. Em, Bueno, la crisis quedó como que es conocida por eso, pero en realidad no está mal el aporte de Itati. Pero no es en realidad el único determinante, ¿sí? El determinante fue, entre otros, algo que era obvio que iba a pasar después de tantos años de revolución. Bueno, yo soy como Chavenato, digo que era obvio hoy en día, pero en ese momento capaz que no. Era obvio que iba a pasar, que tenía que ver con esto que yo les dije de la revolución industrial. Yo les dije, la revolución industrial no tenía un problema de consumo. El problema era producir, 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 vender y en algún momento, ¿qué pasa? Economía, oferta y demanda. ¿Ustedes ya tuvieron economía acá o están teniendo ahora, no? Sí, ¿Ya vieron oferta y demanda, equilibrio de mercado? sí. Bueno, si no lo vieron, Jonathan los mandó al frente a todos. Nah. Este, Equilibrio de mercado genera excesos de oferta o de demanda si no estamos en el equilibrio. Cuando empieza a haber un exceso de oferta, de oferta, de oferta y nadie consume, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a echar a los empleados, empiezan a haber un montón de sobrantes, a nuestro país le empiezan a dejar de comprar porque todo al revés de lo que pasa hoy en día. O sea, no porque nos compren, pero en ese momento había muy buen clima, entonces había mucha vegetación para lo que es la agricultura, entre otras cosas. Entonces terminó habiendo un exceso de oferta. ¿Y eso qué empezó a hacer? Que haya exceso de oferta. Y como ustedes saben, cuando no se pueden colocar los productos empiezan a pasar todas estas cuestiones. Grandes pérdidas y sobre todo mucha diferencia social. ¿M? Obviamente los que tenían las grandes fábricas fueron los que menos perdieron con la crisis. Siempre los que más pierden son los que están en la mitad y abajo de la pirámide social, digamos. Entonces generaron un montón de pobres, se aumentó lo que es la brecha entre una u otras cosas, entre una y otra clase social, perdón. Estaba leyendo algo, por eso dije cualquier cosa. Y el- esto hizo que, entre otras cosas, se produzca esta caída de Wall Street. ¿Por qué? Porque algunas de las empresas que estaban en la bolsa empezaron a caer económicamente, otras quebraron, ¿sí? Entonces empezó, o sea, estaban muy sobrevaluadas las empresas de la bolsa y no era lo que valían realmente. No nos vamos a meter en cuestiones de mercado de capitales, pero básicamente era eso. La evaluación que tenían en la bolsa no se condecía con la realidad porque muchas estaban a punto de quebrar o quebradas y todavía seguían teniendo un valor importante en la bolsa. Entonces de repente empezó a caer la bolsa y eso hizo que se profundice la crisis porque también le pegó a los especuladores que tenían acciones. Bueno, vieron cuando está todo mal, digamos. Eso fue lo que ocurrió. Acá puse el exceso de oferta provocó una caída significativa en el precio de los productos. ¿Y Argentina en qué la perjudicó? En que Argentina, que era el granero del mundo, que empezó, que le vendía a todo el mundo los productos agrícolas, empiezan empiezan a dejar de comprarnos, básicamente. Por este exceso de oferta que había y también los productos empiezan a bajar mucho de precio. Entonces, Argentina deja de ser el granero del mundo y tiene que empezar a pensar en un nuevo modelo económico porque no está funcionando el que teníamos. Bueno, eso con respecto a la crisis del 29 y crisis del 30. Pero no es lo único que pasó en ese contexto. ¿Qué más puede haber ahí? Hubo algo que lo hablamos la clase pasada, por ahí los que estuvieron se lo pueden llegar a acordar, que no tiene que ver con lo económico.
ni con lo social tampoco. Los golpes de Estado. Bien, empieza en nuestro... Primera guerra. Bueno, hay varias cosas en el medio. Que después del golpe de Estado que dijeron, algo de guerra. Sí, profe, la Primera Guerra Mundial. La primera ya pasó. En el 39 empieza la segunda. La primera estaba en el 14, ¿sí? Por allá atrás. Eh, este es un clima de posguerra, podríamos decir, y de preguerra, pero bueno, en ese momento calculo que no sabían que 9 años después iba a haber una segunda guerra mundial. Más o menos en realidad porque la segunda guerra mundial una de las cosas que la generó fue la primera, ¿no? Como que parecía que había quedado todo bien entre los que habían competido ahí, pero de repente no quedó todo tan bien. Pero bueno, pasando a Argentina, básicamente en el 30 empieza una seguidilla de gobiernos militares, gobiernos de facto, ¿sí? Empieza las primeras interrupciones a la democracia. ¿Se acuerdan quién estaba gobernando antes del primer golpe militar? Puede ser el presidente, la ideología, lo que se acuerde. Es conocido, ¿eh? El nombre les va a sonar. Es nombre de calle. ¿Avellaneda? No, otra calle. Irigoyen. Sí, ahí Brenda te ganó de mano. Sí, Irigoyen. Eran los gobiernos radicales. Hubo 3 gobiernos radicales y en el 30 el primer golpe militar que lo hace Uriburu derrocando a Irigoyen. Ese es el primer gobierno de facto de nuestro país, ¿sí? Ya en ese golpe de Estado, aunque se haya popularizado solamente el último, ya en ese golpe de Estado hubo torturas a los opositores, ¿sí? No es que solamente hubo en el último, es como el más complicado, por decirlo de alguna manera, pero ya en el 30 ya había. Y a partir de ese momento, que estuvo el golpe militar, empezó a utilizarse el fraude como método, digamos, para las elecciones, porque cuando fue todo el tema de que entró Uriburu al poder y qué sé yo, hubo como una cierta oposición de la gente que quería que vuelva la democracia. Entonces volvió la democracia, pero la democracia, digamos, en realidad fue una época en la cual todas las elecciones fueron fraudulentas. Por eso capaz lo habrán estudiado en la escuela, que se llamó la década infame, del 30 al 40, que fue la época en la cual se empezó. Por eso se llamó década infame, porque la democracia no era tal, o sea, eran todos presidentes que estaban acomodados, ¿sí? Bien, después hubo un segundo golpe de Estado, hubo unos cuantos ahí, ¿sí? En el 43 eh, estuvo el golpe de Estado de Perón también ahí. Bueno, no nos vamos a ir tanto por ahora, más adelante va a venir eso, pero ese es como el contexto de nuestro país, o sea, turbulencia política, turbulencia económica, nada que no pase hoy en día, entre otras cosas, ¿sí? Por suerte no pasa lo de los golpes de Estado, pero bueno. Sí pasa todo lo demás, ¿no? Bien, a nivel mundial, como bien decía Itati, en realidad ya dijo la primera, pero bueno, la Segunda Guerra Mundial, ya entre el 39 y el 45, pero básicamente tenía que ver con el avance de los gobiernos fascistas, digamos, también en Europa, ¿sí? Básicamente, sobre todo en Italia con Mussolini y en Alemania con Hitler. Eso también fue un desencadenante, digamos, de lo que fue ese tipo de gobiernos nacionalistas, etcétera, fueron los que terminaron también generando, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial en el 39, que termina en el 45 con otras cuestiones, otras consecuencias, como por ejemplo la creación de la ONU, ¿sí? La Organización de las Naciones Unidas, con la intención justamente de unificar los países y empezar a trabajar en la integración del mundo, ¿sí? Esto, si me escucha un historiador, me va a querer matar, porque estoy haciendo así como una síntesis muy sintética de 15 años de historia, pero bueno, para que entiendan a dónde queremos llegar, digamos, o en dónde estamos situados. Intenté ser lo más no ideológico posible, pero no tengo ninguna vinculación, simplemente les digo cómo fueron las cosas. Y esta foto, que es la que nos queda, tiene que ver con esto que les venía diciendo de
el nuevo modelo, que por ahí no se nota tanto en la foto, pero bueno, el nuevo modelo económico que se tuvo que empezar a dar en nuestro país después del modelo agroexportador, que por ahí no lo pueden sacar por la foto, pero capaz alguno sabe cuál fue el modelo económico que siguió después del modelo exportador en nuestro país. ¿Ahí se acuerda? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna pista? Estoy pensando en alguna pista, sí. Y bueno, son tres palabras básicamente y la segunda es de tal cosa, de tal cosa. Y ahora estamos googleando modelo económico del tren. Sustitución de importación. Muy bien, milagro, me pareció. ¿Puedo repetir la pregunta? Y Dicen sí, ahí. Sí, como poder puedo, pero ya está. Ah. Sí, modelo de sustitución de importaciones. Ese fue el modelo, pero más allá del chiste, ¿qué quiere decir? Quiere decir que antes nosotros proveíamos todo lo que tenía que ver con la agricultura y la ganadería a otros países, etcétera, y los otros países lo que hacían era toda la parte fabril. Entonces, a partir del 30, cuando empieza la caída y todas esas cuestiones, Argentina empieza a producir sus primeras fábricas, o sea, las primeras fábricas propias. Y eso se va agudizando con el tiempo, ¿sí? Es un modelo que dura muchos años, con sobre todo lo que después va a venir, que son las políticas proteccionistas de, digamos, de proteger la industria nacional y gravar la industria extranjera. Por ejemplo, esa es una de los de las funciones que tienen todavía al día de hoy los impuestos aduaneros, entre otras cosas, ¿sí? Un poco la idea es que sea más caro lo que viene de afuera para que lo de adentro sea más competitivo. ¿Mm? Bien. Este. Pensé que había puesto algo más, pero no, ya era mensaje viejo. Bueno, avanzamos entonces. El modelo de sustitución de importaciones en el 30 ya arrancó, es como para ponerlo así un año. Eh, el modelo agroexportador se considera que es más o menos desde el 80 del 880 hasta el 30, y del 30 en adelante el modelo de sustitución de importaciones, ya vamos a ver hasta cuándo. Bueno, Max Weber es un autor que se ve tanto en la administración como en la sociología pura, ¿sí? En esa época todos eran todo, digamos, eran como que todos eran sociólogos, todos eran, o sea, si ustedes buscan ¿cómo se llama? La biografía de estas personas, cuando lo buscan dice era economista, sociólogo, político, no sé qué, eran todos en ese momento, filósofo. Bueno, básicamente Max Weber es muy estudiado, sobre todo porque está dentro de las escuelas estructuralistas lo que es el modelo burocrático, ¿sí? Lo que se conoce como burocracia. A mí me gustaría, antes de ver el modelo de burocracia de Max Weber, que ustedes me digan qué es la burocracia para ustedes. Trámites, dicen ahí. Y se habla, No, te me fuiste. claro, No. Dale. ¿Pero qué pasó? ¿No me escuchan a mí o yo no lo escucho a ustedes? ¿Jonathan? sí, que siempre cuando se habla de burocracia se habla de como que un exceso de, por así decirlo, de tramiterío para poder concluir en lo que se está pidiendo o llegar, digamos, a un fin. Bien, está bien. Ahí también participa Marlene, que pone otra cosa que también está buena. Dice, sistema de organización súper lento y con muchos procedimientos. Bien, bueno, no les gusta la burocracia por lo que veo. Para suerte, porque la vamos a averiguar. Nada, igual estas respuestas eran las que esperaba. Básicamente lo que se estudia siempre cuando se habla de burocracia, esta pregunta se hace por lo general porque nosotros tenemos todos una visión negativa de lo que es la burocracia, que no está mal, porque se usa para eso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que consideraba Weber que era la burocracia para él, o Weber, que es lo mismo, ¿sí? Bueno, básicamente seguimos en esta época porque Weber fue contemporáneo, digamos, a los demás autores, ¿sí? Que veníamos viendo.
básicamente seguimos con esto de la búsqueda de control social, ¿sí? Buscar controlar a las sociedades y a las organizaciones después de esta época turbulenta que venimos viendo. Entonces él plantea, digamos, todo lo contrario a lo que plantea la Escuela de las Relaciones Humanas, pero más desde un lado burocrático, justamente. Entonces plantea una estructura jerárquica e inflexible, o sea, olvídense de los grupos informales que vimos recién. Todo es un modelo formal y estructurado. Las decisiones están centralizadas, es decir, que se toman de acuerdo al puesto de cada uno. Algo importante que no dice acá, pero se los agrego yo, que dice Weber, es: importan los puestos y no tan así las personas. ¿Mm? No quiere decir que no importan las personas, pero quiero decir, todo era en base a los puestos. O sea, uno no se comunicaba con Juan Pérez, se comunicaba con el secretario de, el gerente de, ¿sí? Lo que importaba eran los puestos y no quién los ocupaba. Eh, Crea los reglamentos internos, ¿sí? Que eso todavía no existía, o sea, las normas dentro de la organización. Estandarización de tareas, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto de los procedimientos. Empieza, o sea, la idea general de Weber, que después se desglosan todas estas características, es que él trató de prever todo. O sea, él quería organizar todo, estructurar todo y escribir todo para que la productividad se dé a través del orden y de la organización. Es decir, como verán, todos los autores se relacionan con una misma cosa, que es que todos están buscando la mejor productividad. Lo que cambia es de la manera en la que la buscan y la ideología que tienen para hacerlo. Algunos creían que era más desde el punto de vista social, grupal, etcétera, y otros creían que era, bueno, con la norma, con no sé qué, con esto, bueno. Entonces empiezan a crear lo que son los procedimientos, ¿sí? Y el concepto más fuerte que tiene, que lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, Weber, es la idea de autoridad. Que si volviera a la clase anterior, a la filmina de la clase anterior, autoridad y responsabilidad es otro de los principios de Fayol, ¿sí? Que lo vamos a ver en Weber. Él lo que hace es desarrollar ese concepto y habla de los tipos de autoridad que él cree que hay, ¿sí? Y además al concepto de autoridad le agrega la idea de poder y legitimación, que ahora vamos a ver lo que es. Pero antes de todo eso, lo importante es saber que la burocracia es concebida como un tipo ideal de organización. ¿Sabes lo que es un tipo ideal? Mientras yo como. ¿Sabes lo que es un tipo ideal? No, si no, hágame con la cabeza, aunque sea. Ahí participó Eric, mira qué bueno. Verónica, ¿sabes lo que es un tipo ideal? No. No. Bueno, por lo menos me dice con la cabeza. Antonella. ¿No? ¿O sí? Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Podría ser. Bien, bien, bien. Van bastante rupiados todos. Se hacen los que no saben, pero saben un montón. Bueno, acá Eric puso algo que también me pareció interesante. Que puso algo perfecto. Como todo lo perfecto es algo que no existe. ¿Sí? Entonces un tipo ideal justamente es eso. Es algo una representación que se utiliza. Ahora les voy a dar un ejemplo más lindo para que lo pongan, porque los tipos ideales se utilizan mucho en la sociología, por eso lo vemos. Pero para que primero lo entiendan, un tipo ideal es básicamente una representación, digamos, que no existe en la realidad en forma pura. O sea, cuando veamos burocracia van a ver que hay un montón de cosas que las vemos en la realidad, pero un modelo burocrático en forma pura no existe. Pero sirve para estudiar ciertas partes de la sociedad y de la organización. Entonces, bueno, son habituales en la sociología para encontrar reglas generales, ¿sí? Del accionar humano. Eso es un poco lo que queremos buscar. Y también los tipos ideales sirven porque condensan y sintetizan características de un fenómeno social. Si alguien lo quiere escribir a eso, me dice y lo vuelvo a decir. Condensan y sintetizan características de un fenómeno social. O sea, la idea es que el tipo ideal me permite
distanciarme un poco de lo que está pasando para tratar de explicarlo de una manera que sea racional. ¿Por qué no existe? Porque en forma pura tendría que poder ser todo racionalizable y no es posible porque somos personas, somos subjetivos, entonces no todo se puede racionalizar. ¿Mm? Hay cuestiones inherentes a nosotros que de las cuales no nos podemos separar. O sea, lo que les dije hoy de entrada, que a Weber quería predecir todo o prever todo, es imposible prever todo. ¿Alguno habrá previsto la pandemia? No creo. Pero bueno, si uno lo previó, tuvo suerte, pero no se puede prever todo. Bien. Entonces, pasando al tema de autoridad, que es uno de los más importantes, acá veré con las fotitos y todo. Antes de ver los tipos de autoridad, primero les quiero comentar que Fayol, así como estamos yendo y volviendo a Fayol porque los principios los vamos viendo a medida que van apareciendo, Fayol lo que dice sobre la autoridad es que es un principio que va de la mano con la responsabilidad. Es decir, el principio de él se llama autoridad-responsabilidad. En realidad el principio es la autoridad, pero él lo que marca en ese principio es que no puede haber autoridad sin responsabilidad. Es decir, que cada uno es, digamos, responsable de lo que hace y de las consecuencias que tiene cuando ejerce algún tipo de autoridad sobre alguien, ¿sí? Algún tipo de influencia sobre alguien. La autoridad ya se concebía como eso, como tener un cargo, digamos, superior jerárquicamente, una influencia sobre otro. Lo que va a hacer Weber es decir, bueno, como influencia, del punto de vista de la influencia, vamos a tener varios tipos de autoridad. Entonces, él lo primero que dice es, autoridad es tener poder sobre otros. Eso sería como el concepto inicial de autoridad. Entonces, lo que va a ser importante no va a ser tanto el concepto de autoridad, sino el concepto de poder. Porque entonces digo, bueno, pero ¿qué es tener poder sobre otros? Bueno, tener poder sobre otros es la posibilidad de imponer voluntad. Esto anótenlo porque es importante este aporte de Weber. La posibilidad de imponer voluntad. Profe, disculpe. Sí. No, si lo podía repetir de vuelta, que Sí. no lo había llegado a escuchar bien. Esto se sale de lo que es el concepto de autoridad primero de Weber. Weber dice que la autoridad es ejercer poder sobre otros. Entonces ahora vamos a decir, bueno, ¿y qué es poder? Poder es la posibilidad de imponer voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera sea su fundamento. O sea, una idea de influencia en términos generales. Aún contra toda resistencia y cualquiera sea su fundamento. Y abajo agrega otra cosa que también es importante, que dice, para que la relación de poder se produzca, hay alguien que está tipeando como loco. Debe haber intención de obedecer. No molesta. Yo, perdón. Está escribiendo algo para otra materia. Debe haber intención de obedecer. Eso, que bueno, lo voy a retomar porque lo dije medio con el chiste de Jonathan y no se va a entender sino. Para que la relación de poder se produzca debe haber intención de obedecer. Eso es legitimación. O sea, la idea de legitimación lo que hace es que uno es autoridad cuando los otros, o sea, no me gusta esta palabra, pero bueno, en esa época se usaba, los subordinados, digamos, hacen caso. Porque si los subordinados se rebelan, digamos, no hay autoridad que haya. ¿Se entiende? En este caso, por ejemplo, podría decirse que yo tengo una autoridad en este momento. Entonces, yo tengo una autoridad muy linda, pero si ustedes de repente un día se ponen de acuerdo y no viene nadie, no lo hagan, Si ustedes algún día se ponen de acuerdo y no viene nadie, yo puedo tener toda mi clase preparada, que si no hay nadie no la voy a dar, porque no me voy a dar una clase para mí. Entonces, digamos, la autoridad en este caso me la confiere mi cargo, si se quiere, pero
si no puedo tener toda la autoridad del mundo, pero si no tengo la legitimación de ustedes que me estén escuchando, que estén participando y todo eso, no se da la relación de poder, todo entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de conceptos antiguos. Pero ahora sí vamos a ir a lo que todavía se analiza hoy en día, que son los tipos de autoridad que él plantea, teniendo en cuenta esta idea de autoridad, ¿no? La que vimos recién. Entonces la autoridad para Weber tiene tres formas de ver. Una es la autoridad tradicional, otra es la autoridad carismática y otra es la autoridad legal o burocrática. Esto lo tienen ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de esto? Básicamente lo que él dice es, son todos mecanismos de autoridad que generan legitimación, todo lo que vimos recién, pero lo que cambia es el motivo por el cual esos subordinados se legitiman, es decir, se subordinan a la idea o se dejan influenciar por estos líderes o estas personas que representan autoridad para ellos. Entonces el primer caso, que por ahí es uno de los que menos ejemplos hay al día de hoy, pero bueno, hay algunos, es el de autoridad tradicional. Entonces la autoridad se da justamente por tradición, por generaciones, por cultura, por costumbre. Voy tirando palabras sueltas para quedarme en el concepto con todo eso. Y no hay una justificación, o sea, no hay una justificación, no hay una, digamos, un motivo, no hay una discusión, no se discute eso, ahí quería llegar. No hay como una discusión de eso, o sea, se hace porque es así, punto. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es la figura fuerte, porque hoy en día no podemos decir el padre, pero la figura fuerte de una familia, por ejemplo, que en ese momento era el padre. Hoy en día hay familias matriarcales, hay familias que se constituyen sin padre o madre, cuando es padre, bueno, hay un montón de configuraciones familiares, pero digo, la persona que dirige, por ejemplo, un tipo de autoridad sí, tradicional, podría ser Jonathan con los compañeros que vive. La verdad es que nos habías contado algo. Es como que, bueno, se consideró que él tenía que ser y así es. Y si hubiera algún amigo más que entra de golpe, se va a, digamos, a ayornar a esa metodología porque es lo que se determinó. ¿Mm? Entonces, de alguna manera, él no tiene un cargo, no tiene algo que lo formal, digo, ¿no? Que lo lleve a ser la persona que se encarga de eso. Pero bueno, tendrá alguna característica que hace que no se discute. Él es el que se encarga, por ejemplo, de las finanzas, creo que era. Así que ese sería un ejemplo, por ejemplo, de ustedes. El ejemplo que yo les puse en la foto es una líder de una tribu. Ese es otro ejemplo muy, muy conocido o que se usa mucho los ejemplos en los trabajos prácticos o los exámenes de autoridad tradicional. Porque honestamente no hay tantos. Entonces, bueno, en las familias también mucho los abuelos, pasa mucho con los abuelos también eso. Bueno, en este caso esto es la líder de una tribu, ¿sí? Que todavía en nuestro país no, pero en otros países todavía existe. Bien. Después tenemos la autoridad carismática. La autoridad carismática, ¿qué es el carisma? ¿Alguien me lo puede decir? Porque es una palabra que todos usamos, pero no siempre es fácil definirla. O por ahí la definimos diciendo, es eso que... Bueno, ¿qué? Como una No, simpatía, no. una... Vos no, Jonathan, otra persona, porque ya hablaste mucho, ya te sacamos tarjeta. Demasiado que te usé como ejemplo, así que quédate contento con eso. Carismática, ¿qué es carisma? Alguien con personalidad muy fuerte, profe. Bueno, la última, Itati. Me mata porque reto a los que participan en vez de a los que no participan. Este, y no te escuché qué me dijiste, al final. Alguien empático, es No te una entrego tribu, los trabajos, pero personalidad. participo en clase, profe. A ver, hablaron las dos, pero no te llegué a escuchar a vos, Itati. A vos y Milagros, ahora voy a retomar lo que dijiste. Sí, decime, perdón. Que profe, no te entrego los trabajos, pero participo en clase. Mirá cómo Igual se no te incriminó entrego sola. para- Bueno, ahora vas a tener una semana para entregarlos, porque... Mira, yo del trabajo de hoy todavía no pasé a la lista quiénes fueron. Sí vi que eran menos que la otra vez, por eso no quise mirar tanto como... Pero bueno, después voy a pasar, así que tienen todavía una semana para ponerse al día. Bueno, dijo Milagro sobre el final de su aporte una palabra que es como la clave. Personalidad. ¿Mm?
Marlene se enojó, que se venden como ganadores, dice. Está enojada con los carismáticos, ¿eh? Una personalidad que te atrae y motiva, como los de las empresas piramidales. Ah, venía por ahí el tema. Bueno, no vamos a meter con las empresas piramidales porque por ahí alguno capaz que está en alguna, no quiero pelearme con nadie. Pero bueno, básicamente la autoridad carismática tiene que ver con rasgos de la personalidad, ¿sí? Que son atractivos, que son atrayentes, entonces uno considera que tiene cierta influencia. ¿Qué pasa con los ejemplos? Pasa que cuando uno dice un ejemplo, te dice, pero a mí no me importa lo que diga tal. Bueno, pero son autoridades carismáticas para cierto tipo de personas, no es que hay una sola autoridad carismática para todo. Yo puse el ejemplo más quemado y más común, que es el Papa, pero hay gente que por ahí dice, a mí el Papa no me mueve un pelo. Bueno, obviamente es una autoridad que es para cierto grupo de personas, por ejemplo, las que profesan la religión católica. Los que profesan otra religión tendrán otra autoridad carismática. Es lo que pasa hoy en día con los influencers, por Es ejemplo. lo que pasa con los influencers, muy bien. Bueno, yo una vez en una clase de administración en la universidad puse como... Profesor, Sí, Marita. puede ser una especie de líderes también. ¿Una qué de líderes? No te escuché la palabra. Una especie de líderes, Sí, claro. viéndolo de alguna Es manera. que lo que estamos viendo de esta autoridad sería como una especie de líderes. Todavía no se hablaba de liderazgo, como hoy en día se habla de administración, pero bueno, justamente estamos viendo cómo se fueron construyendo esas ideas. Vamos a ver liderazgo más adelante, pero vamos a retomar esto, así que está bien tu aporte. Bueno, yo una vez en la universidad en administración puse el ejemplo de Mirta Legrand y algunos se me reían, como si, bueno, como ahora que se me está riendo Marita. Este, Se me reían, pero a mi abuela le influye mucho lo que dice Mirta Legrand. O sea, vos escuchás bueno, lo que decía, porque no está mal, parece. Está viva, ¿no? Sí, sí, está viva. Calculo que cuando no esté viva nos vamos a enterar todos porque es como que hay memes de todo. Eh, pero por ejemplo a mi abuela, a un montón de grupos de personas que por ahí son de edad avanzada o lo que sea, están acostumbrados a que comían con los almuerzos de Mirta o con lo que sea, y se ven influenciados por lo que dice Mirta Legrand, que además tiene un componente ideológico importante, digamos. O sea, no es que es un programa donde se sientan a comer y nada más. Este, Así que, bueno, digamos que lo tiré ese ejemplo, al principio se me rieron, pero después terminé teniendo razón. Este, Puede ser una persona famosa, como dice, por ejemplo, Milagros. Sí, Milagros, pensé que te había bautizado. Como dice Milagros, los influencers hoy en día, que usted dice nada, pero a mí no me mueve nada, pero tienen miles y miles de personas. Algunos serán no reales, pero otros sí, digamos. Este, bueno, hay un montón, ¿sí? En el deporte también. Vos tendrás, Nicolás, alguien que te guste. A Messi. A Messi, también a Messi, todos a Messi. Tendrán a alguien, o las chicas también. Milagros, por ejemplo, tendrá alguna de las leonas, o vos eras que jugabas al hockey, sí, ¿no? Sí, sí, era yo. Qué sé yo, cada uno tendrá a alguien que le guste, y que genere influencia. Influencia, chicos, no quiere decir que todo lo que haga Messi lo vas a ir a hacer vos, Nico, por ejemplo. Sino que genera influencia, como que uno lo toma como referencia a esa persona. Bueno, y después está la autoridad legal o burocrática, que es en definitiva la que Weber plantea, ¿sí? Lo mismo que decíamos hoy con Durkheim. O sea, Weber reconoce que existe estos tres tipos de autoridad, pero él dice que la que está bien es esta, ¿sí? Lo mismo que decíamos hoy con la división del trabajo. Él decía, existe tal división del trabajo que prácticamente no había división, y esta otra que es la que yo planteo. O sea, como que marca la diferencia, pero ellos dicen cuál es la que para ellos está bien. En este caso, Weber plantea que existe la autoridad tradicional, que existe la autoridad carismática, pero para él la que vale es la legal burocrática, perdón, democrática justo no. Legal burocrática, ¿sí? Y acá para justamente, fíjense cómo no quiero entrar en polémica con nadie, que puse un presidente pero de afuera, para no poner ni el de ahora ni el anterior en nuestro país. Puse a Macron, que es de Francia, que no tengo ni idea la ideología que tiene. Pero elegí uno que no sea muy polémico, no puse ni el de Brasil, ni el de Estados Unidos, ni ninguno que sea así muy... Pero bueno, básicamente la autoridad legal burocrática lo que hace es racionalizar, o sea, utilizar el cargo de alguien, y eso es lo que genera autoridad. Para poner un ejemplo, bueno, ahora sí me voy a meter en algo, pero para poner un ejemplo actual,
nos guste o no nos guste, por ejemplo, el presidente que está ahora, hay ciertas cosas que las tenemos que acatar sí o sí, porque si no, vamos en cana, por ejemplo. O, digamos, las tenemos que acatar sí o sí porque no deja de ser el presidente. El de ahora, el anterior, el que sea. Entonces, digo, hay una cierta autoridad que la da el cargo y que uno la tiene que respetar. Es como, como por ejemplo, como si trabaja en algún momento y tienen algún superior, salvo que sean ustedes los superiores, o que trabajen en una multinacional, como dice, no, en una, ¿cómo fue que dijo? En una multinivel, como dijo una de las chicas. Si no van a tener... Los jueces no tienen autoridad racional. Sí, también. También. Sí, los jueces tienen varias cosas, como por ejemplo que no los elegimos nosotros, pero bueno, ese es otro debate. Todavía no estamos preparados para esa charla, como dicen los memes. No nosotros, sino la sociedad en general. Pero sí, hay un montón de la autoridad legal burocrática, es como el ejemplo más fácil porque se ve en las organizaciones, pero también se ve afuera. En todos lados se ve. Bueno, eso sería como un aporte importante de Weber, que muchas veces se suele trabajar con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ponerle tal cosa, qué autoridad creen qué tipo de autoridad creen que representa, o ustedes den un ejemplo de autoridad tal o cual. Eso pónganle un circulito, porque puede llegar a ser evaluado en algún momento. Por eso se los estoy diciendo. Bueno. Y acá puse, ¿cuál era bueno, esto tendría que haberlo puesto antes, pero es como un resumen igual. La burocracia para Weber y la burocracia para nosotros. O sea, lo puse a Weber y me puse yo acá al lado como representación del grupo. Porque si hubiese tenido el collage, ponía el collage. Pero como me gusta llamar la atención, me puse yo. Este que está acá chiquito soy yo. Lo que es la burocracia para nosotros y lo que es la burocracia para Weber. Es que en realidad esto es lo que puse yo como lo que yo creo que es la burocracia para nosotros. Capaz que no es. Pero por lo que estuvimos hablando es más o menos eso. Para Weber es centralización. O sea, es que alguien se tome las riendas, por decirlo de alguna manera, de las decisiones organizacionales. Para nosotros es una visión negativa, lo llevamos a los trámites, al papelerío. Él hablaba de la formalidad y el papeleo, pero como una manera de controlar el accionar, ¿sí? Como una manera de ordenar un poco la onda, digamos, de las organizaciones. Y nosotros lo vemos, como decía hoy una de las chicas, como un letargo, o sea, como algo que cuando un trámite, no solamente el trámite, sino lo que demora, ¿no? Cuando algo demora siempre decimos, viste la burocracia. Bueno, esa visión existe. Estandarización que tiene que ver con, digamos, normativizar los procedimientos de la organización. Entonces de alguna manera se puede analizar cuál es cuál es el rendimiento estándar que se espera. Y bueno, básicamente eso, no me interesa una definición mucho más desarrollada. Hoy en día nosotros la burocracia, desde el buen sentido y desde la aplicación real, las organizaciones utilizan, hay algunas, no todas, que tienen un alto grado de burocratización, que tiene que ver con los procedimientos. Los procedimientos básicamente son, digamos, como por escrito cómo se debe hacer cada cosa. Hay organizaciones que, por ejemplo, tienen procesos por ahí bastante complicados o que requieren una cierta explicación, entonces lo que hacen es dejar por escrito todos los procedimientos que van realizando. Entonces de esa manera les sirve para muchas cosas, como por ejemplo para si una persona viene nueva, le dan el procedimiento para que vea a qué se va a dedicar, qué va a hacer, digamos, permite unificar criterios, permite un montón de cosas. Si alguna vez alguno pasó o pasará, si no, por algún proceso de selección en alguna empresa que tenga un departamento de recursos humanos o por consultora o lo que sea, sabrá que hay un montón de documentos, por ejemplo lo que llama la descripción de puestos, entre otras cosas, donde se empieza a estandarizar todo el proceso, ¿sí? También capaz alguno habrá escuchado hablar en algún momento de certificación de calidad de algunas empresas, no sé si alguna vez lo escucharon. Pero básicamente la certificación de calidad tiene que ver con... Bueno, Marcia avisa que se le cortó. Bueno, no hay problema. La gestión de calidad o la certificación de calidad, que es algo que está muy de moda también hoy en día, tiene que ver con eso también, con las organizaciones que certifican calidad ante determinadas normas, determinadas organizaciones. Básicamente lo que hacen es presentar eso, tienen sus políticas por escrito, tienen sus procedimientos por escrito, ¿sí? Entonces tienen como todo estandarizado, por decirlo de alguna manera.
Entonces, en vez de tener una reunión con la persona, por ejemplo, con alguien nuevo y que le expliquen todo cómo se hace, le dicen, fíjate en el procedimiento. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que no era grande, muy grande, pero trabajábamos mucho con procedimientos para otros, entonces también procedimentábamos eh, nuestras cosas. Y, y bueno, y se empieza a generar esta idea de fíjate en el procedimiento, fíjate en el procedimiento. Eso que genera como contraindicación mucha rigidez en los procedimientos, porque después uno se empieza a pegar a eso y, y por ahí a veces se te presenta una situación que no está en el procedimiento. Entonces, y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, eso existe hoy en día, se utiliza, tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor, es parte del capital intelectual de la organización, pero lo que tiene es que tiene que, o sea, Weber lo planteaba como algo rígido. Nosotros hoy en día lo tenemos que ya plantear desde otro panorama y decir, bueno, los procedimientos está bien que existan, pero tienen que tener la adecuada flexibilidad como para que uno pueda hacer un control de cambios e ir actualizando las cosas que van cambiando en la organización. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero a mí me gusta tomar esto de la evolución de las ideas como excusa para hablar de la práctica de hoy, digamos. Porque alguno capaz en algún momento de su vida le toca trabajar con una empresa que tiene procedimientos y decir, ay, el de sociología había dicho algo sobre los procedimientos. Capaz que ni se acuerda qué dije, pero bueno. Eh, Básicamente eso. O capaz les toca redactar. A mí una vez me tocó redactar un procedimiento y no tenía ni idea. Me dijeron, vos escribí lo que haces. Bueno, y así lo escribí, pero bueno. Ahí, por ejemplo, no pueden poner laburo y esas palabras. Es como más formal la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, lo que dije recién, miren, me auto-spoileé. Rigidez ante cambios y las organizaciones hoy en día, supremacía de normas. O sea, hoy en día hay organizaciones que están normativizadas y a veces, como nos pasa en todos los órdenes de la vida, a veces las normas no se condicen con la realidad. Ahí es donde vamos a estar los administrativos o los técnicos en la administración contable para decir esto en la realidad no se aplica, no se puede aplicar. Hay que cambiar. Bueno, y aunque voy a cortar menos 10 hoy porque les vengo prometiendo hace rato que voy a cortar 10 minutos antes y nunca lo hago, hoy sí, vamos a introducir un poco lo que es la escuela neoclásica. Y acá arriba lo tienen chiquito a Fayol. No sé si se llega a ver algo, pero calculo que sí. La escuela neoclásica es un poco más digerible para mí, esto es totalmente subjetivo. Igual estamos haciendo así un sopapo, digamos, vamos avanzando rápidamente porque no me interesa que se sepan toda la historia, sino que vayan viendo las cuestiones importantes que todavía hoy en día siguen siendo relevantes para la administración y para la sociología. Pero bueno, ya les aclaré 20.000 veces que los estudios de estas personas son mucho más amplios, que hay libros enteros sobre ellos, pero bueno, nosotros vemos una parte, ¿no? Bueno, ¿por qué está Fayol acá arriba? Primero, escuela neoclásica, les puede llegar a venir un poco la idea de que si es neoclásica es porque ¿en qué se va a hacer? Si es neoclásica, ¿de dónde vendrá? Bueno, de la escuela clásica. Ya están pensando más en las papas fritas y a esta hora me parece, en la comida. Bueno, como verán yo ya estaba comiendo algo porque aparte yo tengo otra clase ahora de 10 a 11, así que... bueno, viene de la escuela clásica. Entonces, como viene de la escuela clásica, los autores neoclásicos que son muchos, ¿sí? Nosotros vamos a tomar dos nada más, pero son muchos. No es que uno dice, como por ejemplo la escuela clásica Taylor Fayol, la escuela... Hay muchos, no hay un autor que sea de la escuela neoclásica. Pero básicamente se dividieron en tayloristas y fayolistas. Es decir, algunos siguieron o resemantizaron los aportes de Taylor y otros los de Fayol. Los que resemantizaron los aportes de Taylor volvieron a estudiar sobre la productividad, sobre la mecanización del individuo, sobre toda esta idea de la parte más técnica. Y de los que resemantizaron a Fayol, que son los que tomé yo porque me parece que más nos van a servir a nosotros, estudiaron un poco más esto de los procesos de la administración. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos hablado? Los procesos de la administración de Fayol, que eran 5 en ese momento, que eran prever, habíamos dicho que no era planificar todavía porque no existía la palabra planificación.
organizar, coordinar, dirigir y controlar. Entonces, bueno, vamos a ver qué le fueron agregando o cambiando un poco los neoclásicos, perdón, a Fayol. Acá vamos a repasar un poquito de Fayol. Bueno, yo tomé a Kuntz y O'Donnell, que son dos autores que... Acá les voy a decir que los años son también una licencia histórica, digamos. Pero, por ejemplo, la obra de Kuntz y O'Donnell fue del año 60. Y acá dice de 1925 a 1945, ¿sí? Se pone de una manera como que hasta ahí llegó porque después vinieron nuevas escuelas. Pero en realidad hay autores neoclásicos que todavía hasta en nuestros días se escriben. O sea, a diferencia de las escuelas anteriores, hay autores neoclásicos que están vivos, muchos, ¿sí? Bueno, el libro de Kuntz y O'Donnell, que yo lo tengo, que es bastante viejo y es de esos grandotes tapadura, es un libro que obviamente igual tiene muchas ediciones, ¿no? Es un libro de corte fayolista del año 60 aproximadamente. Y Lindar Hurwitz también es otro de los autores, que parece como que está muerto en esa foto, pero creo que no lo está. O es más un dibujo que una foto, no sé. Es otro de los autores de los que también tomamos aportes, que también es fayolista, por eso lo puse el Fayol acá arriba. Y bueno, y también forma parte de la corriente neoclásica. ¿Qué vamos a ver de los neoclásicos? Vamos a ver, fundamentalmente, bueno, acá estas dos aclaraciones de acá arriba ya las dije a las dos. Lo de los años y lo de los autores. Básicamente lo que interesa ver es que los dos trabajaron o reformaron cosas vinculadas a lo que son las funciones de la administración, que era lo que les comentaba recién, y los principios de la administración. Si ustedes se acuerdan, y esto también lo repaso porque por ahí hubo algunos que no estuvieron la clase pasada, entonces esto es repaso de la clase pasada, o por ahí no se lo acuerdan. Si ustedes se acuerdan, la fuerza de los principios de Fayol no era que sean 14, sino que era que él planteaba la importancia de que existan principios, independientemente de cuáles y cuántos sean. Entonces, básicamente lo que van a modificar un poco, y él decía también que los principios eran flexibles, que él consideraba que esos 14 eran los más aplicables, los que no tenían que faltar, pero después se adaptaban a cada organización, y cada organización tenía sus principios. Entonces, de ese punto, estos autores lo que hacen es plantear otra cantidad de principios, por ejemplo, que no son 14. Fíjense que, por ejemplo, Kuntz y O'Donnell plantean 61 principios, que se los van a saber todos. No, mentira, que no los vamos a ver obviamente a todos, pero fíjense cómo amplían la teoría. Y Hurwitz considera que hay 29. O sea, como que amplían más la teoría de Fayol. Si no se aprendieron los 14, menos se van a aprender los 29 y los 61, no se preocupen, pero esto es para que ustedes vean cómo fue cambiando toda la ideología. Y lo último por hoy, que les voy a decir, pero no por eso cierran las carpetas, sino al revés, es lo último que quiero que anoten. A ver qué vemos la clase que viene. La clase que viene vamos a ver solamente 4 de todos esos principios de los 29 y los 61, solamente vamos a ver 4 que son los que importan de cómo fue pasando de Fayol a los demás. Pero en la clase de hoy, esto es lo último por hoy, vamos a ver la parte de arriba de este cuadro, que son cómo modificaron las funciones de la administración estos autores neoclásicos. Entonces yo les pongo un cuadro comparativo que tiene primero las funciones de Fayol, que ya las mencionamos hoy: prever, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Hurwitz no las modifica, pero lo que hace es hacer algunas aclaraciones sobre estas funciones que me interesa que las tengan. Básicamente, esto anoten, ¿sí? Lo que voy a decir ahora. Primera aclaración que hace, estamos en Hurwitz, que se escribe U-R-W-I-C-K. Una de las aclaraciones que hace sobre las funciones de la administración según Fayol. Dice, son 5, las mantiene, pero dice que la función de prever, que es la primera, incluye vaticinar y hacer planes. Y ahora voy a decir qué quiere decir con esto. O sea, lo que hace básicamente es dividirla en dos, ¿sí? Básicamente Fayol consideraba solamente la primera parte, que prever era eso, vaticinar. Vaticinar quiere decir pronosticar lo que va a poder ocurrir. Pero bueno, él le agrega, todavía no está la administración estratégica, que es la que va a agregar la parte de estrategia,
pero él agrega esto de hacer planes, o sea, empieza a hablar de, bueno, muy bien, muy lindo lo que queremos pronosticar, pero para eso tenemos que ver cómo llegamos a eso que pronosticamos. Eso que para nosotros ahora es algo tan normal, en ese momento recién se empezaba a hablar de esto. Entonces, esa es la importancia que tiene también la aclaración que hace Hurwitz. Y la otra aclaración que hace es identificar relaciones causales entre las funciones. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con identificar relaciones causales? Quiere decir que él, digamos, consideraba que la importancia de las funciones era que la primera generaba la segunda y así. O sea, había una relación de causa y consecuencia. Entonces, como ejemplo, él dice, vaticinar lleva a hacer planes, organizar lleva a coordinar y mandar termina en controlar. O sea, como él lo que hace es la idea de recorrido de las funciones. Antes se veía como, bueno, prever, organizar, coordinar, como cosas separadas, y él justamente las coordina. O sea, dice, bueno, cada función existe porque la origina la anterior. Mi perro está enojado, no sé por qué motivo, pero... eso es lo que hace Hurwitz, ¿sí? Sobre todo esas dos son las aclaraciones que hace. Pipo, perdón, sobre todo esas dos son las aclaraciones que hace. Y después, para cerrar, Kunz y O'Donnell hacen dos pequeños cambios a lo que son las funciones de Fayol. Consideran que siguen siendo 5, pero cambian el nombre de dos de ellas. La primera es a prever, ahora sí la empiezan a llamar planificar. Recién en el año 60 se empieza a hablar de planificación y después lo toma la administración estratégica para basarse en lo que es la planificación. Que ustedes van a tener una materia, tercero, que se llama administración estratégica, que donde van a ver todo eso. Pero primero van a ver algo conmigo en las clases que siguen. Básicamente, eso es lo primero que hace. Yo el otro día les había dicho que prever no era para nada planificar, porque solamente se basaba en pronosticar esta idea de un resultado, llegar a un determinado resultado. La planificación determina, bueno, las maneras de llegar a ese resultado. Entonces, acá con Kunz y O'Donnell se genera por primera vez esa idea de decir, bueno, no es prever solamente, es también ver cómo llegamos. Y después, esta es una cuestión más terminológica que otra cosa, pero cambian la función de coordinar y la llaman formar cuadros. Cuadros como la idea de equipo, de formar equipos. Después más adelante van a ver que hasta nuestros días la función de coordinar o de formar cuadros directamente va a desaparecer porque se conjuga con la de organizar. Por eso yo les digo que hasta este momento todavía siguen siendo 5 las funciones, pero cuando lleguemos hasta nuestros días, ya hoy en día son 4. ¿Sí? Bueno, chicos, suficiente con esto por hoy, ¿no? No les dejo ninguna tarea, como les dije al principio, cumplo con eso. Ustedes cumplan con los que les falta alguna tarea, por favor, con terminarla, o avisarme en su caso si tienen alguna complicación. Y Tati levanta la mano. ¿Qué? Levantó la mano pero no dijo nada. Ah, ¿te hiciste cargo de lo que dije? Ah, está bien. Bueno, sí, a todos los que se tengan que hacer cargo. A Nadie también, pues esta semana me pongo al día. Sí. O si no, avisar. Si no llegan para la semana que viene, que tienen algún problema familiar o de cualquier índole. Sí, ¿qué? No, que se me tildó el audio, no podía activar el audio. No importa. Que era eso, que me cargo de que esta semana igual. Está bien, pero bueno. Y si no, avisar, ¿sí? Si no pueden por algo completar alguna de las actividades que les faltan. Bueno, así que esta semana ya estamos. La clase que viene seguimos con la parte de la escuela neoclásica que nos quedó. Después viene la sociología y la psicología. Y ya nos vamos arrimando a lo que es la administración estratégica, que es una de las últimas escuelas. Así que ya queda poco para esto que parece medio un embole. Y vamos a pasar a los otros temas, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, en la semana si me tienen que preguntar algo, igual sigo estando a disposición, aunque no les dé tarea. Y espero las respuestas que faltan. Que tengan buena semana. Nos vemos. Buena semana. Buena semana, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe.